iniciar. Hola, buenas tardes otra vez. Estoy aquí con el biólogo Alberto Ríos. Igual en un momento él va a presentarse a nivel curricular. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues bueno, aquí como nos dice la maestra, yo soy el biólogo Alberto Ríos Rea. Soy biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa. Tengo estudios también en ingeniería agrícola por parte de Chapingo y en medicina por parte de la UAM del estado de Morelos. Y pues bueno, estamos aquí para comentar el tema de neurociencias. No sé. Muy bien, le hago una breve introducción, biólogo. Sí. A lo mejor usted aún no sabe este tema, pero ahorita pues, nos vamos a empapar un poquito más. Bueno, en la educación hay términos que ya se han estado adoptando desde hace ya bastante tiempo. Entre ellos está la neuroeducación, lo que es pues ahora sí que la neurología y la educación se han fusionado, han tenido una correlación más cercana de lo que se pensó que se tenía. Me pregunto, no sé, usted en algún momento en alguna de las materias que llegó a tener, tanto en la Facultad de Medicina igual como en Biología, si sabe a qué se refiere el término de neurología. Neurociencias. Ajá, de neurociencias. Sí, pues es un tema bastante amplio, muy interesante. De hecho, iniciaría diciendo que hay dos cuestiones sumamente intrigantes que han intrigado a través de la historia a la humanidad. Uno de ellos pues es el universo, todo lo que nos rodea, pues desde las civilizaciones antiguas tenemos el caso de las egipcias, aquí en México los mayas, en donde pues se han interesado mucho en estos campos, ¿no? De astronomía, movimiento de las estrellas, todo lo que está descrito. Y otra cosa, otro tema es la mente humana, ¿no? Cómo se relaciona, cómo aprendemos, cómo ha evolucionado desde el aspecto biológico. Entonces es de suma importancia entender. De hecho, la neurociencia es eso, ¿no? El estudio del sistema nervioso, ¿sí? Básicamente, pues el cerebro, ¿no? Que es el céfalo, que es donde se almacena, se procesa y se tiene una respuesta hacia lo que nos rodea, ¿sí? No solamente en las cuestiones humanas, nosotros somos la especie más desarrollada en este ámbito, pero pues también existen otras especies de mamíferos, por ejemplo los delfines, los primates, nuestros parientes más cercanos evolutivamente, en donde pues se han experimentado cuestiones de enseñanza, de cuestiones que se les aplica, ¿no? A veces son cuestiones más bien de premio-castigo, pero pues básicamente eso es la ciencia, es la neurociencia, el estudio del cerebro. Son cuestiones muy importantes, yo creo desde mi punto de vista que es importante el estudio del mismo porque pues nos lleva a comprender más cómo el humano se relaciona con el entorno, ¿sí? Por pues, todo lo que aprendemos, todo lo que vemos, todo lo que olemos a través, lo que vemos, todo lo que nos llega a través de nuestros sentidos, cómo lo manifestamos a través de conocimientos, a través de inteligencia. Entonces es importante el estudio del mismo porque pues en verdad hemos tallado solamente la superficie, ¿sí? Desde épocas de inicios de la historia, pues muchas cosas que antes se creían cuestiones del diablo, cuestiones de Satanás, de cuestiones religiosas, pues ahora entendemos que tienen un origen neurológico, un origen médico, un origen fisiológico, en donde ha habido desórdenes, enfermedades, esquizofrenia en algunos de estos casos, paranoia, que son cuestiones más médicas, cuestiones psicológicas, ataques de ansiedad, que pues no tienen nada que ver con cuestiones, ¿no? Pues de la religión, pero todo esto hemos tenido el aprendizaje que ha sido poco a poco, ¿sí? Entonces
Es importantísimo esto porque nos dice más en las escuelas que hemos estado, ¿no? En las escuelas es importante saber cómo aprendemos para que los niños pues se les ponga, ¿no? Más, puedan hacer algo, un enfoque más particular, porque no todos los niños aprendemos igual. Por ejemplo, yo soy muy visual, si no veo las cosas no las aprendo, pero hay otros compañeros que son cuestiones que tienen que hacer práctica, hay algunos compañeros que pues con solo escucharlo, y hay a veces que cuestiones de ese tipo es importante saberlas, porque antes pues la educación era así de, pues solamente te enseñaban en un pizarrón, pero no si la aprendías bien, si no, pues, pues te quedabas ahí, ¿no? En tu ignorancia, porque pues, no se tenían esos conocimientos, pero pues desde el punto de vista biológico, pues sí es importante saber, ¿no? Cómo, pues ya son cuestiones evolutivas, cómo pues el cerebro se vino desarrollando el sistema nervioso, pues hasta estas alturas todavía pues existe, ¿no? Esos vestigios de evolución, por ejemplo, en los insectos, pues es básicamente un cerebro, si se le puede decir así, para cuestiones técnicas, pues es algo muy rudimentario, donde pues nada más son cuestiones de instinto. Eso fue creciendo conforme fue la evolución, pues los anfibios, después los reptiles, las aves, los mamíferos, en donde pues el cerebro fue evolucionando hasta llegar a los mamíferos superiores como somos nosotros, y pues eso nos ha llevado a transformar el mundo, ¿no? A entender mejor todo lo que nos rodea. Ok, me llama mucho la atención algo que comenta acerca de los cerebros. Estaba diciendo, o bueno, uno de los ejemplos que mencionó es de los insectos que tienen un cerebro pues diferente, ¿no? Y todos los animales tienen un cerebro, ¿no? A lo mejor no todos, pero los que tienen cerebro no funcionan igual que los de un ser humano. O sea, el más parecido mencionaba que era el del delfín. No, pues no es que no tengan cerebro diferente, es que es, bueno, sí, en estricto sí es diferente, pero pues ahí es menos evolucionado, son cuestiones, es un cerebro mucho más pequeño, y en los mamíferos pues sí tenemos muchas características en común, pero estos cerebros pues cada vez más grandes pues nos traen más conocimiento. La diferencia podría radicar en el aprendizaje, o sea, lo que nos hace diferente entre seres humanos y animales. Pues no, son muchas cuestiones en este tema, ¿no? Pero pues sí, el aprendizaje que tenemos nosotros pues yo creo que muchas especies, muchas especies es más fácil aprender que enseñar, ¿no? Entonces, algo que es una característica, bueno, no innata del ser humano, porque a otras especies de mamíferos también les enseñan. De hecho, le comento, hay ciertos mamíferos que son capturados para estar en zoológicos, para estar en circos, en que estos mamíferos ya no pueden regresar a sus hábitats naturales porque no aprendieron lo que sus mamás les enseñaron, sus padres. Entonces tienen que aprender, o sea, no es algo solamente de los humanos que enseñamos, transmitimos conocimientos, también está en los mamíferos de este tipo, en donde se les enseña tal vez en algún tipo de aves, en donde aprenden de parte de lo que les dice sus padres, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos la condición de que sí aprendemos y enseñamos cuestiones más complejas, ¿no? Cuestiones matemáticas, cuestiones, por ejemplo, de poesía, de química. Entonces es importantísimo aprender todo esto, ¿sí? Cómo funciona el cerebro, porque no explotamos todo nuestro potencial, solamente una parte muy pequeña es la que manejamos, ¿no? Y con el uso de la tecnología ahora, pues hay a veces que desgraciadamente a veces lo utilizamos menos, ¿no? Muy bien, biólogo. Bueno,
usted, que sabe más del tema en esta cuestión, eh, me gustaría que me explicara o si nos pudiera iluminar acerca de esta cuestión. O sea, ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Es que dijiste algo que me gustó y que dije, algo voy a preguntar de esto. Como de... Ay, bueno, quisiera preguntarle la cuestión de la genética. La genética, ¿qué tanto depende en que los niños aprendan, vamos a llamarlo bien o mal? No sé, algún conocimiento que se les quiere impartir. ¿Qué tanto es la genética? ¿Qué tanto es el entorno? ¿Y qué tanto pueden ser las emociones, tal vez? No soy genetista, no te sabría decir exactamente qué tanto podría influir la genética. Sí, sí hay casos en los que obviamente pues se puede decir que hay genética, pero es muy poco, la verdad, ¿sí? Todos, creo, es meramente opinión mía, creo que nacemos, a excepción de los niños que nacen con alguna deformidad, síndrome de Down, alguna cuestión genética de ese tipo, tiene cuestiones desde nacimiento, tienen cierta... están condicionados, ¿no? Por lo mismo a no aprender igual que un niño normal. Pero ya una vez que haya nacido, que nació pues, algún individuo, más bien yo creo que influye mucho el entorno en donde se desarrolla. No es lo mismo un niño que nace, no sé, en la zona más pobre del estado de Guerrero o Oaxaca, en donde pues las condiciones socioeconómicas son muy, la educación está muy restringida, a un niño que nació en Lomas de Chapultepec, que nació en Polanco, en donde tiene mayor acceso a la educación, tiene mayor acceso a la tecnología, todo es de mayor calidad. Entonces, más bien, desde mi punto de vista y lo que yo sé, más bien es cuestiones sociales, ¿sí? Lo que influye en el desarrollo del individuo. Y las emociones, pues hay algunos estudios, no soy muy empapado en ese tema, en donde pues sí es importante tener una salud mental lo más sana posible, ¿sí? Porque las emociones pues influyen mucho en la toma de decisiones, creo yo. No es lo mismo alguien que está muy estresado en su trabajo, que está hasta acá con las cuestiones laborales, y se le toma que en ese momento esté manejando un reactor nuclear tal vez, ¿no? Que esté hasta acá de cuestiones personales, cuestiones de salud, no sé, X o Y, que tome alguna decisión errónea a alguien que está saludable en sus emociones, ¿no? Hasta uno, no es lo mismo cuando, por ejemplo, uno anda súper estresado en el tráfico de la Ciudad de México, que ya hay uno pues, peleándose con la gente, ¿no? Y toma decisiones a veces uno desde el impulso, que no las piensa, la verdad, uno, ¿no? Cuando uno está tranquilo, relajado, igual la respuesta es diferente. Pero, pues sí, es importante, pues, primero que el niño nazca sano, ¿no? Sin ninguna algo genético que le afecte en cuestión fisiológica, biológica, el funcionamiento pues, del cerebro. Y otra es que, pues, que tenga las condiciones sociales adecuadas para poder desarrollar este cerebro, la inteligencia. Y la emoción pues ya viene más adelante, que crezca en un ambiente familiar sano, en un ambiente social en donde pues no se ha cuestionado, no se le pongan inseguridades, cuestiones más de psicología que pues, no podría hablar mucho del tema porque pues desconozco. Entonces creo que los tres, uno pues digo, si el niño no tiene ninguna enfermedad no creo que haya problema, en las otras cuestiones pues ya dependen más bien de cuestiones sociales. Del entorno. Ok, perfectísimo. ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Qué puedo preguntar para terminar? No sé. Como por último.
puedes preguntar algo así como, entonces, ¿cuál es tu punto de vista final acerca de las investigaciones en neurociencia actualmente? Y puedes decir unas palabras finales, ya tú concluyes, pues esta es mi primera entrevista, muchas gracias. Muy bien, biólogo. Entonces, por último, me interesa muchísimo saber cuál es su comentario o su punto de vista acerca de la neurociencia actual. Pues es importante, como todo conocimiento, es importantísimo el desarrollo, ¿no?, de este campo. Creo que la UNAM tiene ya una licenciatura en neurociencias. Es importante, el conocimiento como sí es importante en cualquier cosa, ¿no? Pero más en algo que nos ayude a investigar uno de los mayores enigmas que es la mente humana. Ha habido muchísimas a través de la historia, tratar de conocer cómo funciona la mente humana desde cuestiones pues poéticas, a través de la historia, cuestiones pues, del desarrollo de la medicina, el desarrollo del método científico, cuestiones de este tipo pues, que nos han llevado al desarrollo de las neurociencias, por así decirlo. Entonces es importantísimo que sigamos investigando para saber cómo funciona, tratar enfermedades psiquiátricas, enfermedades psicológicas, y cómo potenciar el conocimiento humano, cómo utilizar de mejor forma pues esta herramienta fantástica que es el cerebro. Ok, si no hay nada más que agregar, pues yo le agradezco bastante, le agradezco el tiempo, le agradezco la información. Muchísimas gracias, el biólogo Alberto Ríos Rea. Gracias. Okay. ¿No ha sido grabado? Imagínate. Sí, nos aventó.